la palabra de Dios, yo les invito a que lo lean conmigo. Romanos 1:16 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Yo creo que todos lo saben, que la palabra evangelio proviene del griego y también del latín, que significa buenas nuevas. Y fue la palabra que aquellos ángeles revelaron a los pastores que estaban celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles enviados por Dios se presentaron allí y les dijeron: no temáis, porque traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Y que serían nuevas de gran gozo que impactarían a generaciones, a naciones, a tribus, a lenguas, porque es poder de Dios. Es más grande que todos los químicos con los cuales se pueden fabricar potentes bombas de hidrógeno, atómicas. El poder de Dios sobrepasa todo poder, porque Él es todopoderoso. El apóstol Pablo es el que relata este precioso versículo. Esta palabra brotó de lo profundo de su corazón al expresarla, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Él se sentía regocijado, él se sentía privilegiado al expresar esta palabra, porque eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Saulo de Tarso, como le conocemos también, él estaba enfocado y concentrado en los rudimentos de la ley. Él era parte de los fariseos, aquellos que tuvo que confrontar Jesús un día. ¿Por qué? Porque estaban enseñando cosas que ni aún ellos las podían cumplir. La religiosidad que estaba impactando en ellos. Y querían poner cargas que no las podían ni ellos llevar. Tenían un celo, según ellos, por la ley de Dios, que no era agradable a Dios. Pablo, él creía que estaba haciendo bien con querer extinguir la doctrina de Cristo al llevar la persecución para poner a muchos creyentes en la cárcel. Él se regocijaba y él creía que estaba dando un servicio agradable a Dios. Él consintió en la muerte de Esteban también. Él estuvo presente y estuvo regocijándose porque un mártir había partido de esta tierra. Pero su concepto acerca del Evangelio cambió radicalmente hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo. Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, todo de nuestra mente, todo nuestro conocimiento humano queda atrás y podemos ver algo maravilloso que no conocíamos. Tenemos el caso de Nicodemo, ahí en el libro de Juan capítulo 3. Nicodemo, un intérprete de la ley, un miembro de los fariseos. No sé por qué, pero él vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Tenía parte de revelación, pero no estaba
en un pleno conocimiento. Quiso despertar un diálogo de sabiduría entre su sabiduría humana y la sabiduría de Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús quiso decirle, bueno, vamos a hablar de lo que no conoces. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Y le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Hasta ese momento no había entendido las cosas del Espíritu. Pero Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento que no había experimentado. Muchas personas se consideran conocedores de la palabra de Dios. Muchos han estudiado, muchos filósofos, muchos científicos han leído las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, pero están ciegos completamente porque no han tenido una revelación divina del Espíritu Santo. Porque para entender las cosas que son del Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Y si no vivimos en el Espíritu, es porque no hemos tenido la relación con Jesucristo. Pero Jesús le estaba hablando acerca del nacimiento espiritual. Y Pablo lo revela más adelante cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, así como Pablo tuvo un cambio de actitud, un conocimiento revelado por Dios, de igual manera, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un conocimiento diferente, una revelación diferente, un concepto diferente acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Muchas veces nos dicen, ¿usted es evangélico? Sí, por la gracia de Dios. Y a veces no hayamos que explicar qué es realmente ser evangélico. Pero mis hermanos, cuando tenemos nosotros el pleno conocimiento, la revelación del Espíritu Santo, estamos seguros de dónde estamos y para dónde vamos y qué estamos haciendo. Estamos bien atentos a responder con denuedo a todo lo que el mundo nos cuestione. Pero queremos ver algunas cosas de lo que el Evangelio de Cristo hace en la vida de los hombres. Quisiera ver algunos ejemplos, y uno es que el poder del Evangelio libera de las ataduras. El poder del Evangelio libera de las ataduras. Amén. Antes de conocer a Jesús, yo no sé cuáles eran las ataduras que nosotros teníamos. Quizás era el carácter, quizás era la droga, quizás eran las parrandas, quizás eran los conflictos en el hogar. Yo no sé cuáles eran las ataduras que nosotros teníamos, pero no era posible ser libre si es que no veníamos a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hicimos un esfuerzo grande por liberarnos de esas ataduras y nunca lo pudimos lograr? En la iglesia, yo no sé si me va a escuchar alguna hermana que tenemos allá en la iglesia en Cocomo, una hermana que toda su familia se convirtió al Evangelio, pero ella no podía porque tenía una atadura, y ella lo testificó después cuál era esa atadura. Y era que ella tenía el vicio del cigarrillo. Y ella cuenta cuántos cigarrillos se fumaban el día. Y esa era la razón por la cual ella no podía venir a los pies de Cristo. Nosotros llegábamos continuamente a visitarla y por mucho que nosotros quisiéramos instarla a que recibiera a Jesucristo en su corazón, ella se rehusaba. Hasta que un día ella no soportó el poder de liberación del Señor Jesucristo y dijo,
hoy voy a ir a la iglesia y hoy voy a aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos orando y Cristo hizo algo maravilloso en ella. Dice que agarró un cigarrillo y como que sintió asco al tomarlo, y a partir de ese momento aborreció al cigarrillo, y ella está plantada en la iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Algo que sus hijas habían soñado, porque todas fueron libres. Esa familia fue bendecida porque tiene una hija que era epiléptica y andaba quemada, andaba golpeada, porque a cada momento su hija padecía de ese problema. Cuando esta muchacha recibió a Jesucristo, la bautizamos y nunca más le volvió a dar epilepsia. Gloria a Dios. Es el poder del Evangelio. Había un hombre en la Biblia que tenía serias ataduras y no podía ser liberado. Ahí tenemos nosotros un milagro que Cristo hizo con su poder, ese poder que continúa operando sobre todos aquellos que le permitimos que Él haga cambios en nuestra vida. Tenemos allí al endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Eso lo tenemos en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, del versículo 26 en adelante. En una de sus travesías, Jesús iba con sus discípulos en una barca y dijo: pasemos al otro lado. Y llegaron a tierra de Gadara. Y nomás él bajó de la barca e iba caminando. Sale a su encuentro un hombre que por muchos años había estado atado. Él había estado poseído por los demonios. Ese hombre tenía muchos años de estar en esas ataduras. Ese hombre había tenido que dejar su casa. No podía habitar en la casa. Lo habían atado muchas veces con cadenas, con grilletes de hierro, y lo desmenuzaba como si fuera otra cosa. Vivía en los sepulcros, allí era su morada. Se hería constantemente, se hacía daño en su cuerpo. Andaba por las noches y en el día gritando y asustando a las personas. Me imagino qué martirio para las personas. Ten cuidado, mi hijito, no sea que te encuentres con el endemoniado. Qué pesadilla más grande. Las autoridades lo agarraban, lo aprendían y él se les escapaba. ¿Por qué? Porque no actuaba por fuerza humana, sino Satanás en él. Pero cuando vio a Jesús, vino y corrió a Jesús. Y dice que inclusive se arrodilló delante de Jesús, porque los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Amén. Un poder maravilloso, el poder que a nosotros nos liberó. Llega y le dice: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros ahora? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Satanás sabe que tiene su momento en el cual va a tener que rendir cuentas y ya no va a poder operar. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Porque Jesús le mandaba que saliera y que dejaran libre al hombre. No se pudieron resistir y al salir le dijeron: denos permiso de entrar y morar en ese hato de cerdos que está ahí. Jesús les da permiso y ustedes conocen la historia, que estos puercos corren y se precipitan al abismo. Pero el hombre, lo importante es que el hombre quedó libre y todos lo estaban viendo en su sano juicio. Me imagino algunos encerrados en las casas viendo el panorama, todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se había enfrentado a Jesús y esa batalla fue visible?
Pero el Rey de Reyes puede más que todo. Un ejército que acampa contra nosotros. Pero había un propósito. En el libro de Lucas, capítulo 8, 38 y 39, encontramos cuál era el propósito. Y dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Él sintió una pasión profunda por Jesús. Él sintió un agradecimiento profundo por Jesús. Yo no sé cuántos de nosotros queremos estar cerca del Señor. ¿Cuántos es nuestro anhelo buscarle cada día en oración, en la iglesia y adorarle? El que hace eso se deleita en el Señor. Él quería estar siempre con Jesús. Él quería seguirle donde quiera que iba. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. ¿Cuánto tiempo has abandonado tu casa y no quieres volver? Dale tu tiempo, haz tu familia, disfrútala. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese era el propósito de efectuar una liberación en ese hombre. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que publiquemos el poder de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, de liberarnos. Cuando envió a Moisés a Egipto para que Faraón dejara ir libre al pueblo de Israel, muchas veces que llegó Moisés le dijo, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el propósito. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito de Dios de habernos libertado a nosotros del pecado, de las ataduras, es para que le sirvamos. Amén. Usted no puede decir, yo no tengo capacidades, yo no tengo habilidades. Si no, pregúntele que a este que está parado aquí. Usted no puede decir eso. Porque no necesita ser un teólogo usted. Simplemente se necesita que sea un hombre y una mujer agradecida y dispuesto a decirle al Señor, heme aquí. Heme aquí. Mateo no tenía preparación académica. Pedro no tenía preparación académica. Muchos más entre ellos tenían el mismo problema. Pero hasta hoy, esa palabra que Cristo trajo a través de ellos y quedó plasmada aquí, Él es la que nos representa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder para salvación. Ahora estamos aquí. Gloria a Dios porque estamos aquí reunidos. Porque estamos fortaleciéndonos. Porque estamos preparándonos. Porque estamos dándole el tiempo que Dios merece que le demos. Porque con un propósito de que el Señor nos está diciendo, te he liberado, te libré del pecado para que me sirvas, para que vayas y publiques tú también las buenas nuevas de salvación. Cuando usted lo haga, usted va a ser parte de ese propósito de Dios, de llevar las buenas nuevas de salvación. Dios es el que nos libera de toda atadura. Pero también tenemos que el poder de Dios transforma vidas. El poder de Dios transforma vidas y no importa la condición, no importa la situación deplorable que nosotros podamos tener en el mundo, cuando
Dios hace llegar ese evangelio a nuestros corazones, Él transforma nuestras vidas. Tenemos el caso del personaje que ya mencionamos, Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia, que después andaba ahí siguiendo a Jesús. Recibió las buenas nuevas y su transformación la podemos nosotros notar en la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Tenemos también el caso de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un hombre desechado por la sociedad, porque era un oficio de corrupción, era un oficio que cobraba los impuestos, pero tenía libertad de ir y cobrar más de la cuenta. Nadie lo quería. Era un hombre que se había enriquecido a costa de las personas y nadie lo quería. Eran desechados los publicanos, ellos, la Biblia llama los publicanos. Y un día, siempre la persona tiene por allá algo dentro, una necesidad. Hay muchas personas que dicen aborrecer al Evangelio de Cristo y aborrecen a Jesús y no tienen ninguna amistad con las personas. Pero allá dentro de ellos hay una necesidad. Zaqueo vio una multitud enorme que venía. Y pregunta a Zaqueo, me imagino yo, ¿qué es? ¿Qué es eso? Pues ahí viene Jesús. Jesús, aquel que ha sanado enfermos, que ha hecho ver a los ciegos. Sí. El que levantó a los paralíticos. Sí, quiero conocerlo. Y era de baja estatura. La multitud al verlo, que venía Zaqueo y quería incorporarse también, todos lo bloqueaban. ¿Qué viene a hacer este aquí? Lo desechaban. No pudo penetrar y tener la oportunidad de estar cerca de Jesús. Pero dice él, voy a hacer un segundo intento. Quiero verlo. Subiré a una parte alta. Viene y comienza a subir al árbol de sicómoro, que más o menos llega entre unos 9 metros de altura. Subió y estaba solito ahí. Pero había algo ahí. Cuando hay una necesidad, cuando hay cierto grado de fe, hay un contacto entre Jesús y el hombre. Si no, recuerde usted el caso de la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos lo apretaban? Pero esa mujer llegó y dijo, si tocar el borde de su manto, tan siquiera seré sana. ¿Cuántos le habían puesto las manos en la espalda a Jesús? Pero ella llega, y Jesús, ¿quién me tocó? Algo especial pasó aquí. ¿Quién me tocó? Maestro, todos te tocamos, todos los que estamos a tu alrededor te tocamos. No, es que poder salió de mí. Poder salió de mí. Y allí ese poder actúa sobre nosotros. Y eso le pasó a Zaqueo. Jesús venía y sintió algo que había allá arriba. Y Jesús vuelve a ver para arriba. Zaqueo. Se estremeció Zaqueo. Maestro, oiga, que le dirija la palabra el maestro a usted. Desciende. Date prisa, porque voy a llegar a tu casa. Aleluya. Bendito el Señor. El concepto de los humanos contrasta con el concepto de Dios.
porque toda la multitud decía, no sabe quién es. Miren con quién se quiere ir a relacionar. Todos lo señalaban. No entendemos a Jesús. Habla de santidad. Y miren con quién se quiere ir a relacionar. No saben quién es este Zaqueo. Pero Jesús es conocedor de todo. Había una necesidad ahí. Jesús se salió de la multitud y llega a casa de Zaqueo. Hoy Zaqueo se está experimentando ese momento maravilloso con el Maestro. Cuando usted busca la intimidad con Dios, usted personalmente busca acercarse a Jesús, hay cambios en su vida. Aprende de Jesús, se fortalece en Jesús. Después de haberle escuchado, Maestro, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. El poder de Cristo Jesús transforma. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo Jesús. Su poder transformador, el Evangelio, esa misma palabra que Cristo, esa palabra sencilla que Cristo predicó, pero con poder, es la que nosotros predicamos también. Usted no necesita de palabras elocuentes para impactar al mundo. Usted necesita expresar el amor de Jesucristo, predicar a Cristo crucificado, predicar el arrepentimiento, porque esa es la palabra que impacta los corazones de las personas. Usted tiene ese poder de Cristo en su vida. Use ese poder que el Señor le ha dado. ¿Cuántos tienen ese poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo aquel que viene a Cristo Jesús arrepentido de corazón es sellado con el Espíritu Santo. Busque usted la llenura del Espíritu Santo cada día y usted será otro. Usted será otro. Dios va a comenzar a hacer cosas grandes a través de usted. Dios, no usted. Dios, no yo, sino que es el Señor operando en vasos de barro. El poder transformador de Cristo. Él es capaz de transformar corazones. Compartía con mi pastor que lo honro y lo amo mucho. Él es mi papá. ¿Cuántos sabían? Sí, él es mi papá. Él es mi mentor. Y yo estoy transmitiéndole todo lo que Dios hace en la iglesia, en su iglesia. Yo le comparto a él, esto hizo el Señor, esto hizo el Señor, esto hizo el Señor. Porque yo sé que su corazón se regocija y le da gracias al Señor. Y yo sé que Él también se lo participa a ustedes y ustedes son motivados a orar por esas obras en Nicaragua y en el resto del mundo. Y le decía, antes de venirnos, Dios hizo dos milagros grandes, como 3 días antes de venirnos. El Señor logró restaurar 2 familias que tenían un abismo entre ellos y entre Dios. Pero fue maravilloso que 2 días antes de venirnos tuvimos una cena de acción de gracias en la iglesia y ver a esas 2 familias participando ahí, testificando de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Dios tiene poder. Ese es el evangelio del cual Pablo se refería. Yo jamás me voy a avergonzar del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por último, vamos a ver que el poder del Evangelio abre los ojos espirituales. Abre los ojos físicos y abre los ojos espirituales. Porque Dios es capaz de sanar el alma y ha sanado nuestras almas. Volvemos otra vez a hablar un poquito acerca de lo que Pablo pudo escribir. El versículo de partida, donde está basado nuestro mensaje, es donde dice: Él no me avergüenzo del Evangelio. Y él fue hasta la muerte, porque Dios lo había escogido. Pero Saulo de Tarso venía respirando amenazas contra los cristianos que pudieran estar allá en Damasco. Y pidió cartas de autoridad para ir y prenderlos y llevarlos a la cárcel o llevarlos a la muerte. Y ya llegando cerca de Damasco, venía un contingente con él también. Y cuando venía él, un resplandor de luz le rodeó. Y era a mediodía. Era a mediodía. Ahí lo refleja en el capítulo 22 y 26 de Hechos. Dice que era como al mediodía, cuando el sol está en su fuerza. Él dice: pero la luz del sol era diferente a esa luz que nos iluminó a todos, y todos caímos. Una experiencia tremenda, un encuentro con Jesucristo. Dios cambió su mentalidad y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó una voz que no era una voz de los amigos que iban con él. Era una voz con autoridad, una voz con poder. Cuando Dios nos habla a nosotros, no hay motivo de dudar, porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos habla de todas formas. Pero determinamos cuándo es una voz de Dios. ¿Quién eres, Señor? No dudó en decirle: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve. A casa de un hermano que se llama Judas, y él, allí se te va a decir lo que vas a hacer. Y lo llevan porque quedó ciego por 3 días. Ciego por 3 días. Pero sus ojos espirituales, sus ojos de la mente, sí habían sido abiertos. Porque él ya conocía quién era Jesús. Antes no conocía quién era Jesús. Fueron cerrados sus ojos naturales y fueron abiertos sus ojos espirituales. Y vio la luz de Cristo. Y lo llevan, y estuvo por 3 días, y él estaba orando en esa casa por 3 días. Y aquel hermano Ananías recibe una visión y le dice: ve a cierta casa, porque ahí hay un hombre orando, un hombre que se llama Saulo. Él ora. ¡Oh! Si ese es Saulo, Señor, que no es aquel que mata creyentes, que echa presos. Señor, y comienza a explicarle lo que el Señor ya sabía. No, ve, porque instrumento escogido me es para que vaya y lleve mi evangelio a judíos y a griegos, y a gentiles, y a gentiles. Y se va y le dice: hermano Saulo,
Hermano, quizá un poco nervioso todavía. Si este es, nunca lo había tenido tan cerca. Hermano Saulo, el Señor me dijo que viniera a orar por ti, para que seas sanado y puedas recibir la vista. Y ora por el apóstol Pablo, y dice que como escamas cayeron de sus ojos, y recibió la vista, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. ¿Cómo no podía tener argumento él para decir que el Evangelio de Cristo es poder? Y ese poder que comenzó a operar en Pablo, lo llevó con el Santo Evangelio por distintas regiones. Él fue a predicar, él fue a fundar iglesias respaldado por el Señor. Y por toda esa palabra que el Señor le reveló, porque él no fue testigo de lo que Jesús anduvo haciendo. Él no anduvo como los demás discípulos con el Señor. Él fue el último que fue llamado después de la muerte del Señor Jesús. Fue el último que fue llamado. Y andaba ahí y dice, yo lo que les voy a decir, lo recibí del Señor. Yo lo recibí directamente del Señor, todo esto que les voy a decir. Y comienza el apóstol a escribir unas 13 cartas. Cartas, el que más escribió. Porque el Señor lo escogió con un propósito. Hasta el día de hoy, nosotros somos edificados. Hasta el día de hoy, nosotros sabemos cómo vivir como hijos de Dios. Porque Dios, a través de Él, nos reveló su palabra para que seamos cristianos efectivos en el mundo, donde el Señor nos tiene hasta el día de hoy con un propósito. Si el Señor ya no tuviera tratados con el mundo o propósitos con el mundo perdido, ya no estaríamos aquí. No, ya estuviéramos allá con el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nos ha dejado más tiempo aquí? ¿Por qué? Porque Dios nos delegó a nosotros la gran comisión: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Porque el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hoy nosotros somos los comisionados, somos los delegados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Solo tenemos que disponernos. Yo no sé en esta congregación cuántos pastores más hay ahí. ¿Quién iba a creer que este hombre que le venía huyendo a eso durante muchos años, de aquí de esta cuna me iba a levantar el Señor para su ministerio? Es lo que menos quise hacer en mi vida. Pastorear, no, ni en sueño. No, eso es para otros. Sí me gustaba predicar, me gustaba que me invitaran a ir a predicar la palabra. Fui a Guatemala, a los parques, a predicar como evangelista. En los Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Y yo iba allá, algunos de ustedes predican. Decían los que andaban conmigo, y me ponían a predicar. Y me gustaba predicar, me gozaba yo predicando la palabra, pero yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Y el hecho de haberme traído el Señor a esta iglesia preciosa, que los nombro dichosos a ustedes también. No porque las demás iglesias no sean dichosas, sino porque somos cuerpo de Cristo todos. Pero cuando el Señor me trajo acá, Él tenía un propósito. Yo venía aquí a esta iglesia con el propósito de venir a observar nada más. Vine con mi familia, el núcleo familiar y otra familia, mi hermano y sus hijos, esposa. Y nos sentamos allá de último, porque pasábamos por ahí y mirábamos aquel culto tan ferviente. Y en el siguiente domingo venimos nosotros acá a la iglesia. Y qué lindo, como en ese tiempo no se había construido este templo,
Estaba un templo pero provisional, y los niños se reunían en la parte derecha y todos los adultos acá. Y todos aquellos niños postrándose en la alabanza al Señor. Yo los miraba ahí y yo decía, Señor, ¿y yo por qué soy tan rebelde? Yo miraba el ejemplo de los niños y me inspiraba. Yo estaba allá. Yo fui bien edificado ese día. Tenía mucho tiempo de no ser edificado a través de la alabanza, a través de la palabra. Y cuando vine aquí, vinimos el siguiente domingo, nos sentamos allá, otra vez. Y yo dije, aquí vamos a estar por lo menos 6 meses. No les vamos a decir a los hermanos donde vivimos, no les vamos a decir esto ni lo otro, sino que allá vamos a estar. Pronto uno de los líderes se acercó y nos dice, hermanos, ¿de dónde vienen ustedes? Ay, Dios mío, voy a tener que hablar. Venimos de tal lugar, hermano. Ay, qué bueno. Óigame, ¿qué le parece si en su casa abrimos un grupo de crecimiento? Este compromiso, dije yo. ¿Cómo digo que no? ¿Qué dijera? ¿No o sí? Bueno, está bien, pues hermano. Y llegaron allá y comienzan a impartir las clases sobre la roca. A medio folleto iban cuando me dijeron, termine de darlas usted. Yo mismo comencé a recibir las clases y a impartirlas. Y llegamos acá y todavía no queríamos compromiso. Bueno, ya me metí en otro carril, pero es parte, hermano, de la conclusión del poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no quería eso. No quería. Mi esposa tenía su empleo, yo tenía mi empleo personal y estábamos bien ahí. Pero teníamos deudas. Eso es lo único. Con deudas. Y así, en un paréntesis que voy a hacer ahí, apartadito. Nosotros, sinceramente, nunca le habíamos sido fiel al Señor con nuestro tiempo. Sinceramente se lo digo. Nunca. Al venir acá, hasta eso comenzó el Señor a transformar en nuestros corazones y a poner eso en nuestro corazón. La ofrenda que yo daba, allá donde estaba era una cora. Y como pasaba otra ofrenda, después otra cora, otra ofrenda, después otra cora, pues entonces aquí se ve el dólar, decía yo. Y cuando vinimos acá, comenzamos nosotros a ofrendar más. Y nos propusimos en el corazón con mi esposa, si no nos unimos y nos ponemos de acuerdo, nunca rompemos esa atadura. Comencemos a través del próximo dinerito que recibamos, lo unimos y comenzamos a diezmarle al Señor lo que es de Él. Y le doy la gloria al Señor porque cuando comenzamos con mi esposa, comienza el Señor a bendecirlo de inmediato. Días después teníamos vehículo y ya podíamos venir todos los días que quisiéramos al culto entre semanas. Después el Señor nos había dado otra casa también. Y comenzamos a ver, no lo hicimos por interés de que el Señor nos diera esas cosas, pero fue el fruto de la fidelidad a Dios. Mis hermanos, y comenzamos a experimentar y comenzamos a aprender de veras a temerle a Dios y amar a Dios. Esa palabra que nosotros recibimos de nuestro pastor cuando venimos acá a la iglesia, nos edificó, nos hizo crecer. Nos hizo crecer. A él se le olvida lo que le dice a uno. Pero una vez nos dijo a nosotros el pastor, no me dijo pastor porque no habíamos sido delegados todavía. Me dijo, yo sé que usted ha predicado, usted ha enseñado, usted ha estudiado muchas cosas, pero usted aquí va a aprender otras cosas. Bueno, amén. Mi hermano, las cosas, como dicen, que aprendimos estaban a flor de tierra y no las conocíamos. ¿Qué le parece?
nos habríamos querido profundizar en las aguas y hemos dejado arriba lo que teníamos que conocer. No sé si me entienden el trabalengua. Bueno, pero mis hermanos, comenzamos a conocer aquel evangelio sencillo de Cristo, aquel evangelio que transformó vidas. De aquellos sencillos que no entendían, nosotros comenzamos a entender, porque el poder de Dios opera en nosotros. Él nos saca de la ignorancia. Él hace morir de nosotros lo terrenal y nos hace ser vivificados en el Espíritu. Pero únicamente, mi hermano, usted lo que tiene que hacer es oír atentamente. Cuando usted oye atentamente, lo que está haciendo es poniéndole interés a lo que está escuchando y ponerlo en práctica, porque entonces de nada sirve. Podemos escuchar 10,000 mensajes preciosos y decir: qué linda palabra, esa es la verdad, me tocó. Pero el siguiente día sigo viviendo lo mismo. Dijo el Señor: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron la tempestad de los ríos, los vientos, su casa no se cayó porque estaba firme sobre la roca. Y yo estoy firme en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero aquel que oye la misma palabra, porque todos oímos, todos escuchamos, aquel que oye mis palabras y se va tranquilo, qué bonito estuvo el mensaje, ¿verdad? Sí, pero sigue viviendo lo mismo. Mañana sigo mintiendo, mañana sigo siendo injusto y no hago el esfuerzo de vivir la palabra que aprendí. Dice: a este le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. No tiene solidez, pero cuando vienen las tempestades, desaparece su casa porque está fundada sobre la arena. Pero yo espero en el Señor que todos los que estamos acá estemos fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ámele a Él. Obedézcale a Cristo. Enamórese de Cristo. Sírvale a Cristo. Y sírvale con todo su corazón. Donde lo ha llamado el Señor, ahí hágalo con excelencia para el Señor. No rehúse servirle al Señor. Y si entre nosotros hubiera alguien que todavía se siente con ataduras emocionales, ataduras familiares, ataduras muy personales, y siente que no ha sido liberado completamente y sigue viviendo en un mundo de desesperación, de angustia, es porque usted no ha tenido el verdadero encuentro con Jesucristo. Dirá usted: voy a esperar salir primero de este problema, voy a arreglar este problema familiar primero, porque no quiero fallarle a Dios. Está fallando usted ya, desde ya. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Para solucionar todos los problemas que nos atan en la vida, primero hay que echar mano de Cristo Jesús. Agárrese de Él, porque cuando usted se agarra de Él, Él va a ser su defensor. Él va a ser su defensor, su ayudador. Siempre le va a sustentar con la diestra de su justicia. No lo va a dejar solo. Pueden venir problemas, puede venir lo que venga, pero usted dice: esto es temporal, ya se va a acabar porque Cristo va conmigo. Él va conmigo. Él no me va a dejar solo en ningún momento.